Lo primero que tenemos que hacer es separar en término. Acá tenemos nuestro primer término, nuestro segundo término. Y como le comenté en videos anteriores, la forma que les explico es de manera atípica, pero resulta y es mucho más fácil de memorizar. Lo primero que vamos a hacer es tomar el primer término, en este caso menos 3 quintos de x cubo, y lo vamos a elevar al cuadrado. Acá tenemos nuestro primer término. Y vamos a tomar nuestro segundo término, que también está negativo, lo vamos a poner en el fondo, atrás de todo, y también lo vamos a elevar al cuadrado. 2 tercios de y al cuadrado, y lo vamos a elevar al cuadrado. En el medio vamos a sumar, vamos a poner estas dos sumas, y estos dos términos los vamos a multiplicar entre sí y por 2. Vamos a multiplicar 2 por mi primer término, que es negativo, menos 3 quintos de x cubo, por negativo 2 tercios de y al cuadrado. Y ahora vamos a calcular. El signo negativo se va a multiplicar, menos por menos es más, o sea que me queda positivo. 3 por 3 es 9, 5 por 5, 25. Los exponentes se van a multiplicar. 3 por 2 es 6. Y todo este es mi segundo término. Entonces voy a multiplicar primero los signos. Más por menos es menos y menos por menos es más. Los números, 2 por 3 es 6 y 6 por 2 es 12. Ahora en el denominador, acá hay un 1 imaginario, 1 por 5, 5 y 5 por 3, 15. Y ahora las letras, x cubo por y al cuadrado. No puedo hacer absolutamente nada porque las letras son diferentes. El más no me afecta, vamos a ver qué signo me queda. Sabiendo que está negativo y está el cuadrado, menos por menos es más. 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 9. ¿Y qué voy a hacer? Voy a multiplicar los exponentes. 2 por 2 es 4. Recuerden que este más no es este más de acá, sino que es este menos, que se convierte en positivo porque se multiplica. 9/25 no lo puedo simplificar, me va a quedar igual. Entonces, ¿por qué hacemos un paso más? Porque en el paso del segundo término tenemos que simplificar, que es este. Más, yo el 12 lo puedo dividir por 3 y el 15 también. 12 dividido 3 es 4, 15 dividido 3 es 5, las y me quedan igual y las x también, por y al cuadrado. Vamos a arreglar que se entienda bien. Es muy difícil de maniobrar el mouse. Ahí está. El mouse para escribir es medio complicado. Y en este término me queda exactamente igual porque no los puedo simplificar. Me queda 4 novenos de y a la cuarta. Vamos a ubicar un poquito más abajo. Así que de esta forma, gente, se calcula el cuadrado de un binomio en fracciones negativas. Espero que les haya sido muy útil el video de hoy. Si es así, lo compartan. Espero sus likes, sus comentarios y que aprueben. Nos estamos viendo en el próximo video. Beso grande. Chao.